Según lo que aprendieron con la actividad de la clase pasada, se pueden dar cuenta que cuando queremos formar nuevas sustancias distintas o nuevos compuestos a partir de dos reactivos, normalmente lo que sucede son reacciones redox, es decir, reacciones en las que uno de esos elementos iniciales se oxida y la otra se va a reducir. Pero para entender un poquito mejor esto, viene ahí en el libro un ejemplo. Tenemos, o sea, si recuerdan en la exposición que hicieron Cerón, Thaís, no me acuerdo quién más estaba en ese equipo, sobre el aluminio, es decir, cuando hablamos de metales pesados, decían que el aluminio era el compuesto más abundante en la Tierra, pero nunca podemos encontrarlo de forma libre, o sea, tal cual como aluminio. En la naturaleza no existe ese compuesto. ¿Por qué? Porque es muy fácil, o sea, es muy fácil para él formar. Digo, nunca lo encontramos este elemento así solo, porque es muy fácil para él formar compuestos. Normalmente se oxida. Y entonces, la forma más fácil en la que encontramos el aluminio es, como lo dijeron también ellos en su exposición, la bauxita. Y la bauxita no es otra cosa más que un compuesto con 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de aluminio. Entonces, según lo que aprendieron en su actividad de antier, esto quiere decir que tenemos aluminio positivo y tenemos oxígeno negativo. Entonces, si tomamos ese ion 3 más de aluminio, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que se convierta en aluminio puro? ¿Oxidarlo o reducirlo? Espero que ya hayan contestado ustedes, ¿verdad? Si lo quisiéramos oxidar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Agregarle o quitarle electrones? Como lo dijimos, es perder electrones. Entonces lo que sucedería si lo oxidamos es que convertiríamos, o sea, le subiríamos números positivos a ese 3 más porque le estaríamos quitando cargas negativas. Es decir, matemáticamente hablando, si tenemos un 3 y le restamos un menos 1, que será la carga de un electrón, ¿cuánto nos va a dar? Menos por menos, más 3 más 1, 4. Entonces tendríamos un aluminio 4 más. Pero no es lo que queremos es convertirlo en un aluminio 0. O sea, sin carga, puro. Entonces lo que tenemos que hacer es reducirlo, perdón. O sea, agregarle electrones para neutralizar esta positividad que tiene con la negatividad de los electrones. Ahora, no podemos hacerlo directamente, o sea, no podemos agarrar el aluminio, hacerle una reacción y mágicamente ya se convirtió en aluminio 0, sino que tiene que ocurrir en varios procesos. El primerito sería convertir más o menos, o sea, convertir de la bauxita en aluminio. O sea, básicamente lo que vamos a hacer es, tenemos aluminio 3, vamos a intentar convertirlo en aluminio 2 hasta que llegue a aluminio 0. Son procesos un poquito largos, pero a fin de cuentas valen la pena o valen el costo monetario porque el aluminio es uno de los metales más utilizados en todos lados, principalmente en la industria automotriz, en la industria de, ¿cómo se dice? Hasta los farmacéuticos, se utiliza también para prótesis, se utiliza para elementos de medicina, o sea, el aluminio y bueno, para empaques de comida, o sea, el aluminio tiene muchas aplicaciones industriales. Por eso vale la pena llevar a cabo todos los procesos de oxidación de reducción en este caso, para convertirlo de un aluminio 3 más a un aluminio 0.
pero como vimos es reducción. Vamos a reducir el aluminio desde su forma iónica 3 positivo hasta su forma metálica pura, para ya después poder usarlo en todas las aplicaciones industriales que comentamos ahorita. Hasta antes de que empezara esta proliferación de la industria química como tal, lo que se hacía básicamente era obtener nuestros productos directamente de la naturaleza. Es decir, piensen cómo era la vida en la primera mitad de los 1800. Si vemos, pues por ejemplo, casi todas sus casas estaban hechas de madera o de roca como tal. En México existía ya ¿cómo se llama? El adobe, pero el adobe no es otra cosa más que lodo mezclado con otras cosas y cocido. Entonces, todos los materiales eran obtenidos de la naturaleza. La madera era el principal elemento que se utilizaba para casi todo, pero existían otros materiales también, como las fibras vegetales, o sea, el algodón, la lana. Bueno, la lana no es vegetal, pero son fibras naturales. Lana, seda, o sea, todos esos son cosas que se utilizaban anteriormente, hace muchos años, pero no tantos años. Entonces fue hasta un momento en el que se dieron cuenta, o sea, la industria como tal, ya había sucedido la revolución industrial cuando todavía se utilizaba todo esto, pero llegó un momento en el que la industria dio una evolución un poco más, y entonces empezaron a ver que la mayoría de las sustancias que se tenían a disposición, sobre todo los metales y los minerales, se les podría dar un proceso para convertirlos en sustancias que fueran todavía más útiles para nosotros. Y ahí surgió lo que se conoce como industria química. Y la industria química involucra a la industria metalúrgica, a la farmacéutica, a la industria textil incluso, porque también se revolucionó mucho la industria textil con todos los derivados del petróleo que surgieron a partir de la industria química. Bueno, entonces en ese caso también la industria petroquímica. Es muy amplia la industria química. Si recuerdan, muchas de esas las vimos al principio del año, al principio del ciclo escolar, cuando hablábamos de todas las divisiones que existen en la química. Ya hablábamos de petroquímica, de físico-química, hablábamos de minería y no sé qué tantas cosas. Muchas cosas vimos al principio del ciclo escolar. Pero entonces ahorita vamos a volverlas a ver en este sentido. Por ejemplo, si antes la madera se utilizaba solo para construir, se vio que también aplicando ciertas reacciones redox podíamos extraer la parte de la celulosa que nos interesa de la madera y convertirla en papel, por ejemplo. Entonces parte de esas reacciones redox es convertir la madera en papel. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos convertir el petróleo en plásticos. Y aquí vamos a incluir todos los textiles sintéticos que ya vimos también. Ustedes los expusieron antes de que empezara todo este problema. Vemos también, por ejemplo, que en estas reacciones redox podemos convertir la arena en vidrio. El vidrio, otro elemento que no se utilizaba hasta que empezó toda esta revolución de la química industrial, de la industria química. Y pues obviamente convertir todos los minerales en metales puros. Ya existían algunos, o sea, por ejemplo, ya se sabía cómo manejar el bronce, el hierro, pero y luego todavía ver que se le podía agregar ciertas sustancias al hierro para hacerlo acero y demás,
y cómo hacerlo, qué características iba a tener, todo eso ya tiene que ver con esta parte de las reacciones redox, para purificar esos otros metales que te utilizan. Y como les decía al principio, en la naturaleza tenemos dos reacciones redox muy importantes, que serían la respiración y la fotosíntesis, y son procesos contrarios. Es decir, la fotosíntesis es simplemente agarrar compuestos inorgánicos como el dióxido de carbono más el agua, y con ayuda de la luz solar lo convertimos en glucosa, que es C6H12O6, y oxígeno, que este oxígeno se va a liberar al medio ambiente. Y la glucosa es lo que entra en toda la cadena o la red trófica hasta que llega, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de los humanos, hasta que nosotros humanos consumimos esa glucosa original en forma de proteínas, de grasas o de carbohidratos más complejos. Casi nunca consumimos glucosa tal cual. Pero nuestro cuerpo lo que va a hacer es convertir todo eso que comemos en glucosa para poder hacer la reacción contraria, que sería agarrar la glucosa, agregarle oxígeno que respiramos y convertirla en agua más ATP o energía biológica que podemos utilizar nosotros. Entonces, las dos son reacciones contrarias y también son reacciones redox. Pero una de ellas genera alimento mediante energía del sol y la otra va a generar energía mediante alimento. O sea, el alimento, nosotros consumimos aquí esto y mediante reacciones y enzimas y demás vamos a producir energía que necesitamos, mientras que las plantas obtienen energía a partir del sol y convierten estas sustancias que no son energéticas para nada en energía almacenada, energía química en forma de glucosa. Pues creo que hasta ahí le podemos dejar. Es decir, las reacciones redox están en todas partes. Si ustedes se pusieran a ver cómo funcionan los numeritos que ahorita utilizábamos, los negativos y positivos, podrían ver que son reacciones redox. Pero no quiero meterme mucho en eso porque lo van a ver ya en prepa. Pero entonces, con base en todo lo que han aprendido, desde la práctica que hicieron, oxidando fruta y encendiendo cerillos y demás, hasta esto que hemos estado viendo, entonces pueden responder el punto 3 del cuadro de la página 207, que es el cuadro de cierre. Nada más el punto 3, que tiene que ver con en qué se parecen estas reacciones de corrosión, combustión y respiración celular, básicamente. Y sería todo.